Buenas noches. Hoy estamos en la clase número 7 y vamos a continuar con la conciencia y el papel importante en nuestro funcionamiento en el espíritu. La semana pasada estuvimos hablando sobre la función que tiene la conciencia en los incrédulos y la función que tiene la conciencia en la salvación. Estuvimos hablando varios puntos sobre esto y si alguien quiere pues saber o recordar, puede regresar a las clases que están grabadas en nuestro canal de YouTube que se llama One Way Church Miami, y ahí pueden encontrar la clase. Pero hoy vamos a continuar con nuestra clase y los puntos que vamos a tocar hoy van a ser por qué es importante una conciencia limpia, cómo guardar una conciencia limpia, una conciencia y una conciencia endurecida. Aquí hay varias cosas que vamos a hablar y yo creo que hoy podemos terminar ya la segunda parte de esta parte de la conciencia. Quería empezar a leer Hebreos capítulo 9, versículo 14. Lo tocamos la semana pasada, cuando vimos que la conciencia, como la función de la conciencia en la salvación, y aquí está muy claro cuando dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Aquí podemos ver qué papel importante tiene en nuestra salvación tres cosas, y con eso terminamos la clase de la semana pasada. Es la sangre de Cristo, el Espíritu y la conciencia. Cuando nosotros somos salvos, porque hemos reconocido el sacrificio de Cristo en la cruz y hemos creído en nuestro corazón sinceramente, no solamente confesándolo, sino creyéndolo, porque hay muchas personas que lo hablan con su boca, pero no lo creen en su corazón verdaderamente, y Dios lo sabe todo, porque Dios escudriña lo más profundo de nuestros corazones, así que a Él no lo podemos engañar. Cuando sucede esto, tres cosas entran en la función de nuestra salvación: la conciencia, la sangre y el espíritu. El espíritu va directamente a la conciencia y dicta de que somos culpables y que estamos separados de Dios. Inmediatamente, cuando creemos esto en nuestro corazón, inmediatamente la sangre de Cristo viene y nos limpia de todo pecado. Y qué bueno saber que Dios nos ha dado la oportunidad de empezar una nueva vida en Él. Porque cuando esto sucede, empezamos una nueva vida en Dios, completamente diferente y en caminos opuestos a lo que nosotros habíamos practicado o habíamos pensado, habíamos hablado, habíamos experimentado. Todo esto cambia. Ya pensamos diferente, hablamos diferente, actuamos diferente, pensamos diferente, y es una transformación completa en este impacto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero hoy vamos a continuar con esta clase y vamos a ver por qué es importante una conciencia limpia. Como leímos en el 9:14, vamos ahora al 9:14 otra vez. Así que, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Es muy importante saber que cuando esto sucede, recibimos el Espíritu de Dios. O sea, el Espíritu de Dios se hace uno con el espíritu humano que tenemos nosotros, porque todos los que están vivos tienen un espíritu. El humano, pero está desconectado de Dios, está muerto para Dios. Y esto está en 1 Corintios 6, 15, creo que es. Vamos a leerlo allá. Es muy importante este versículo, lo he dicho muchas veces, a veces no me acuerdo yo tampoco, pero creo que esta vez sí me voy a acordar. Donde dice,
No, a ver, en el 17, Primera de Corintios 6, 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Esas son las buenas nuevas de salvación. Cuando nosotros, por haber creído, somos limpios por la sangre de Cristo, nuestra conciencia es limpia y recibimos el Espíritu de Dios que se hace uno con nuestro espíritu. Eso es la mejor noticia que una persona pueda recibir estando aquí en la tierra. En nuestra conversión la conciencia llega a estar más consciente, o sea, acuérdense que, como hablamos en la clase anterior, el ser humano, antes de la caída, antes del pecado de Adán, estaba completamente conectado con Dios. En el espíritu estaba la intuición, la conciencia y la comunión. Pero cuando viene el pecado y la caída y Adán y Eva comen del árbol del bien y del mal, inmediatamente se rompe el vínculo que hay con el Espíritu de Dios y quedan sueltos. Ya Dios no comulga con ellos, ya no hay comunión, ya no hay intuición del Espíritu. ¿Y qué cosa es intuición? ¿Se recuerdan algunos de los que están aquí qué es intuición? El micrófono. La intuición, ¿qué es? ¿Qué es lo que hace la intuición en nuestro espíritu? Nos enseña las cosas de Dios. ¿No? ¿Qué tú ibas a decir, Ivette? A ver. Nos enseña lo del Espíritu. Nos enseña lo del Espíritu de Dios. Así que a la caída del hombre en pecado, esa intuición y esa comunión se pierde. Sin embargo, Dios deja un poquito de conciencia en el hombre, porque ahí es donde Él puede trabajar, a través de la conciencia. Y esta dispensación, la primera dispensación fue la dispensación de la inocencia, y ya cuando el hombre cae en pecado y se separa de Dios, comienza la segunda dispensación, que es la dispensación de la conciencia. Y la tercera es la dispensación del gobierno humano, y después siguen consecutivamente hasta hoy, hasta esta dispensación que estamos viviendo, que es la dispensación de la gracia. Yo, si Dios lo permite, cuando termine esto de la renovación de la mente, voy a comenzar a enseñar de las diferentes dispensaciones en las cuales nosotros nos movemos o se ha movido la humanidad hasta el día de hoy. Entonces, en nuestra conversión la conciencia llega a estar más consciente aún. O sea, se activa completamente ya la conciencia, se activa y se vivifica en comunión con Dios completamente y comienza entonces a entender más el camino de Dios cuando dejamos que la verdad de Dios en nuestras vidas se haga fuerte, a través de que esta conciencia es vivificada completamente. Y vamos a leer unos cuantos versículos. Colosenses 1, ¿quién lo puede encontrar? Colosenses 1, el capítulo 9, Colosenses 1, el versículo 9 y el 10. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ok, cuando nuestra conciencia es purificada, aquí Pablo le está diciendo a los colosenses que desde el día que él oyó de que ellos habían venido al conocimiento de la verdad, no cesaba este apóstol Pablo, y vamos a ver después más adelante también en la otra clase cómo también oraba por los efesios. No cesaba de orar y pidiéndole que sean llenos del conocimiento de Dios. Acuérdense que el árbol era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y por haber entrado en esta desobediencia, pues cae el hombre. Ahora, a través de la restauración por el Espíritu Santo, por haber creído y el Espíritu Santo venir a morar en cada uno de los que hemos creído, entonces
la oración del apóstol Pablo, que tenía una comunión excelente con el Espíritu de Dios, porque Pablo fue llevado hasta el tercer cielo y dice que vio cosas y oyó cosas que no se le fue ni permitido decirlas ni escribirlas. Así que él sabía que cuando nosotros veníamos al conocimiento de Dios, era necesario, y oraba por esto, de que fueran llenos de toda la voluntad, de la sabiduría y de la inteligencia espiritual. Oye, dice que sabiduría e inteligencia espiritual. La sabiduría viene por el conocimiento de Dios, pero la inteligencia es la manifestación de esa sabiduría. Fíjate que dice, llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Así que no podemos ser inteligentes espiritualmente, que es la demostración del conocimiento de Dios, si no nos llenamos de su conocimiento. Y esto pasa cuando una conciencia es completamente limpia. ¿Por quién es limpia? ¿Quién limpia la conciencia? ¿Quién limpia la conciencia? La sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Lo leímos en Hebreo 9, 14, que fue con lo que comenzamos. Son versículos importantes, hermanos, porque cuando nosotros salgamos o nos permite el Señor que evangelicemos, estos versículos son importantes para poder explicar a una persona qué pasa con ella cuando viene al conocimiento de Dios. En la salvación pasan 3 cosas importantes. El espíritu, la conciencia es limpia por la sangre de Cristo. El espíritu nos redarguye en nuestro corazón y nosotros creemos, ¿verdad? Y la sangre de Cristo nos cubre todos nuestros pecados y nuestra conciencia es lavada. Así que cuando venimos al conocimiento de Dios y creemos, nuestra conciencia es limpia. Ya nuestra conciencia no está llena de maldad, ni está llena, como explicamos la semana pasada, ni está llena de todos aquellos que aprendimos porque vivimos en este mundo a través de las experiencias y empezamos entonces a depositar en nuestra conciencia pecado, maldad, malas decisiones. Ya no, ya cuando venimos, creímos en el Señor Jesucristo, Él nos limpia la conciencia y somos limpios de todo malo pensamiento, de todo lo que nos separa de Dios, del pecado. Está desconectado aquí. A ver si lo puedo conectar. Por atrás. Por atrás, ahí. Ok, seguimos. Vamos a leer ahora Hebreos capítulo 10, versículo 22. Enderézalo un poquito así Hebreos capítulo 10, versículo 22. Estamos hablando por qué es importante una conciencia limpia. No, está muy echado para atrás. Échalo para adelante. Ahí. Un poquito para acá. Para acá. Enrique, mírame. Para acá. Para acá. Ahí. Eso. Ok. Vamos a ver ahora Hebreos capítulo 10, versículo 22. No se oye. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados de los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Vuelve otra vez a hablar aquí el autor de los Hebreos de la conciencia, del corazón. Todo esto pasa cuando nosotros venimos al conocimiento de Dios. Vamos a leer, vamos a analizar este versículo. Dice 10:22. Acerquémonos con corazón sincero. Si no hay corazón sincero, no pasa nada. Porque ¿dónde creemos? ¿Dónde es que nosotros creemos cuando vienen las buenas noticias? En el corazón. Así que acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre ¿de qué? De fe. Si no hay fe, es imposible agradar a Dios. Es imposible entender el evangelio. Porque la fe se activa cuando el Espíritu Santo viene y alumbra nuestro corazón y la luz de Jesús alumbra en nuestra vida. Así que dice que acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificando
los corazones, purificados los corazones y lavados los cuerpos con agua pura. Esto es una palabra que nos reafirma lo que acontece en nuestras vidas cuando venimos al conocimiento de Dios. Nuestro corazón, con nuestro corazón sincero y purificado en plena certidumbre de fe. Porque sin fe es imposible que, sin fe no, es como, yo pienso que la fe es como el ingrediente necesario que Dios activa cuando tenemos corazones sinceros para recibir la verdad de Dios. Se activa esa fe que los estudiosos dicen que es la fe salvadora. Esa fe se pone en función cuando creemos en nuestro corazón sinceramente al venir las buenas noticias de la salvación. La bondad de Dios, la misericordia y la gracia de Dios. Todo esto es importante cuando estamos en el proceso de la conciencia limpia. Cuando nos acercamos a Dios, no lo hacemos con nuestros cuerpos físicos como se hacía en el Antiguo Testamento, ya que nuestro lugar ahora está en los cielos. Aunque estamos aquí, Dios nos acerca a los cielos. Y vamos a leerlo, Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, Sigue. por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Sigue. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, en el Antiguo Testamento, los hombres se acercaban a Dios físicamente en el tabernáculo. ¿Se acuerdan? Que hacían sacrificios todo el año para limpiar pecado, pero había un día que se llama el Día de la Expiación, que era una vez al año, que el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, se acercaba a Dios y Dios descendía como la chequina de Jehová en el arca de la propiciación, en la parte de arriba del arca de la propiciación, los cuatro cuernos del altar de bronce, entre los dos arcángeles. ¿Se acuerda que le di allí descendía la chequina de Dios para que el hombre se pudiera acercar a Dios una vez al año para cubrir los pecados? Pero ahora dice la palabra de Dios que nosotros nos acercamos al cielo. Porque aquí lo dice bien claro. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Nosotros ahora estamos cerca de ese lugar santísimo. Porque el día como le expliqué la clase pasada, el día de la resurrección, de la muerte de Jesucristo, cuando Él muere y dijo consumado es, el velo que separaba al hombre de Dios, el velo que cubre la tierra, que es el velo que separaba al hombre de Dios, fue roto de arriba hacia abajo. Y ya nosotros tenemos acceso por esa muerte y ese rescate que Cristo nos dio en la cruz, por su muerte y su resurrección. Así que, por tanto, ya no estamos como en el Antiguo Testamento. Ya nosotros estamos en lugares celestiales. Y nos podemos acercar, como dice el 19, libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Esa fue la que nos dio acceso a que nosotros pudiéramos ahora presentarnos, aunque estamos aquí en la tierra, cuando oramos y nuestra conciencia ya está limpia, ya estamos salvos, nos acercamos a Dios de esta manera. Es maravilloso saber que esto lo tenemos. Eso lo confirma en capítulo 2,
No, no se oye. No, no se oye. Tiene, porque en la grabación pasada no se oyó. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, verso 6. Y junto, dice, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Estamos en lugares celestiales. Aunque estamos en la tierra, ya Él nos puso en lugares celestiales. Ya nosotros estamos, Él nos abrió un camino nuevo. Qué lindo es saber que Dios nos tiene en cuenta, ¿no? Es que si podemos meditar a través de la Escritura que dice que el Espíritu de Dios, el mismo que resucitó a Jesús entre los muertos, es el Espíritu de Dios que ha venido a morar en cada uno de aquel que ha creído. Nuestro espíritu se ha conectado con el Espíritu de Dios. Y el Espíritu que mora en nosotros está conectado con Cristo Jesús. Claro, por eso que nosotros ahora estamos en lugares celestiales, aunque estamos aquí todavía. Aquí hay que estar, porque aquí hay que seguir predicando. Ah, claro. Esa Amén. salvación que llegó a nosotros es tiempo de darle a todo el mundo, para el que quiera, Seguro. pero es para todo el mundo. Ok, entonces, si la conciencia está consciente de alguna ofensa, porque la conciencia siempre te va a dictar. A los incrédulos le dicta un poquito, porque Dios trabaja en esa conciencia para poder captar su atención, para que ellos se den cuenta que son pecadores. Pero nosotros ya nuestra conciencia está limpia, ya la sangre de Cristo limpió nuestra conciencia. Hebreos 9:14. Hebreos 9:14. Hebreos 9:14. Si la conciencia está consciente de alguna ofensa, no puede establecer ninguna comunión con Dios, pero para acercarse a Dios debe tener un corazón limpio en plena certidumbre de fe. Porque nuestra conciencia se puede ensuciar. Sí se puede ensuciar. Cuando sabemos que estamos pecando, a sabiendas que estamos pecando, nuestra conciencia es un juez, nos dicta de que estamos separándonos de Dios, porque el pecado y Dios no comulgan. Así que, ¿qué pasa con nuestro espíritu cuando nuestra conciencia dicta que estamos en pecado deliberadamente? ¿Qué pasaría con nuestro espíritu? ¿Qué pasaría? Se entristece, se constricta, se siente, se duele. Entonces, el Señor nos da una oportunidad a través de que nuestra conciencia nos dicta de que estamos pecando. Y entonces empieza este arrepentimiento, ¿verdad? Este arrepentimiento de que estamos alejados de Dios, que no estamos agradando a Dios, que estamos pecando a Dios, a pesar de que su sacrificio ya fue puesto por nosotros. Y ya nosotros recibimos esta salvación. Así que la conciencia va a dictar. La conciencia aún en los nacidos de nuevo sigue dictando. Y la conciencia se puede ensuciar porque podemos entrar en una vida en pecado a propósito, sabiéndolo que estamos pecando. Pero tenemos esta certidumbre de fe que si nos acercamos con arrepentimiento al trono de la gracia, recibiríamos el oportuno socorro. Pero tiene que haber arrepentimiento. Y el Espíritu Santo va a trabajar ahí en la conciencia tuya, ahí hasta que tú entres en ese arrepentimiento. Él no te va a dejar. Se va a contrictar, se va a entristecer, que es lo que le sucede, pero va a seguir dictando para tu arrepentimiento. Una pequeña mancha en la conciencia nos oprime y nos estorba y detiene la comunión con Dios mediante la intuición. O sea, cuando una pequeña mancha de pecado ensucia nuestra conciencia, se interrumpe la intuición que está en el Espíritu de Dios hacia nosotros. ¿Y por qué? Porque
ya no podemos recibir de Dios, porque la intuición, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es la intuición, Ivette? Nos enseña lo del Espíritu de Dios. Entonces la intuición se para hasta que no haya un arrepentimiento. E inmediatamente que haya un arrepentimiento, con un corazón sincero, inmediatamente la intuición de Dios comienza otra vez a enseñarnos lo del Espíritu. Porque esta es una de las funciones. Las funciones del Espíritu es intuición, conciencia y comunión. Ok. Nuestra salvación es para librarnos de la condenación. Y eso es muy importante cuando vayamos a predicar. Porque las personas a veces no saben por qué tengo que ser salvo. ¿De qué? Vamos allá, Romanos 8. Nuestra salvación es para librarnos de condenación. Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, wow, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Ese espíritu que resucitó a Jesús es el que mora en nosotros y va a vivificar nuestros cuerpos mortales. Entonces, nuestra salvación es para librarnos de la condenación, de la muerte eterna, tanto espiritual como de nuestro cuerpo, porque vamos a estar separados de Dios en condenación eterna. Físico, sí, condenación eterna, físico y espiritual, las dos cosas. Por eso dice que viene un cuerpo nuevo. Claro, viene un cuerpo completamente glorificado para la gloria de Dios. Pero si tu conciencia no está limpia, entonces estará bajo condenación y culpabilidad. Las dos cosas, condenación y culpabilidad. Y esto afectará, vamos a ver 5 detalles aquí de que si no te libras del pecado y no te limpias tu conciencia, estás bajo condenación y culpabilidad. Y esto afectará, 1, tu relación con Dios. Es lo primero que se va a afectar. Tu relación con Dios. La culpabilidad obstruye nuestra comunión. Cuando nosotros sentimos culpabilidad porque hemos pecado y a sabiendas estamos pecados, ¿qué es lo primero que se interrumpe? La comunión con Dios, porque tú te sientes que tú estás pecando contra Dios. Y si no te quieres arrepentir, vas a caer mucho más abajo. Pero la conciencia nos ayuda a dictar. Dice, la culpabilidad obstruye nuestra comunión con Dios, nos sentimos indignos delante de Él. Por tanto, estamos en un área de pecado que necesitamos hacerle frente a través de ¿qué? ¿De qué? De arrepentimiento. No hay otra manera de podernos acercar otra vez y poner otra vez el Espíritu Santo que se hace uno con nuestro espíritu, ponerlos otra vez en la misma posición a la cual nosotros fuimos llamados. Porque sí se puede caer en condenación y culpabilidad cuando pecamos deliberadamente. Y entonces, si tu conciencia comienza a dictar, inmediatamente esto es restaurado. Pero puede afectar también tu relación con Dios, tu fe, porque la fe es la fuente es fuente de una conciencia culpable y no van juntas. O sea, tu fe es afectada cuando estamos viviendo en pecado sin arrepentimiento. Porque la fe es una fuente, una fe fuerte y una conciencia culpable no van juntas. Si tú tienes una fe fuerte, tú vas a resistir el pecado. No vas a caer continuamente en el mismo pecado para ensuciar tu conciencia. Así que
la fe fuerte y una conciencia culpable no van juntas, así que va a afectar tu fe. Va a afectar tu fe, porque cuando tenemos fe fuerte en el Señor, podemos ¿cómo se llama? Resistir los malos pensamientos y los dardos del enemigo y no caeremos, no caeremos en pecado, ni ensuciaremos nuestra conciencia. Así que este ensuciar de nuestra conciencia te va a quitar tu fe, te va a quitar tu relación con Dios y te va a quitar el deseo de la palabra de Dios. Por eso es que vemos muchas veces que cuando hay una conciencia sucia por el pecado, se debilita el buscar de la palabra de Dios. Se debilita por completo. Porque tu conciencia está sucia. Y el Espíritu Santo, ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el que nos ayuda en todas nuestras debilidades, pero si no entramos en un arrepentimiento, vas a caer en condenación y en culpabilidad también. También va a afectar tu testimonio. Tu testimonio es afectado cuando estamos en esta etapa. Satanás pondrá en tus pensamientos y tratará de convencerte que eres un hipócrita, y esto afectará la efectividad de tu testimonio, aún para testificar de Cristo. Por eso es que afecta tu testimonio, porque Satanás te va, como estás con tu conciencia sucia, llena de pecado, sin arrepentimiento, Satanás te pone más culpabilidad todavía. Ahí se hace efecto dos cosas: tu conciencia, y Satanás sigue jugando con tu conciencia también. Empieza a poner más culpabilidad, más culpabilidad, más culpabilidad. Por eso es necesario que venga inmediatamente, en cuanto nosotros reaccionemos de esta manera de vivir, arrepentimiento. Ya cuando hay arrepentimiento, hay restauración de la relación con Dios, tu fe se hace fuerte, empiezas a buscar de la palabra de Dios, y entonces tu testimonio es poderoso para testificar de Cristo. Y nada te va a impedir que lleves el testimonio de Cristo a cualquier lugar. No tienes culpabilidad en tu conciencia, ya está limpia. Inmediatamente que venimos a arrepentimiento, esa culpabilidad y esa condenación que nos da el pecado, es el pecado es el que nos trae todo esto, se elimina. Inmediatamente Dios nos hace libre de todo eso. Y qué bueno, comenzamos a restaurar nuestra vida otra vez. Pero oremos para que nunca caigamos en este estado, porque es muy triste. A veces es tan profundo el pecado y es tan destructor que puede llevar a una persona a endurecer su conciencia. Y ahí es el peligro. Y eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿cómo guardar una conciencia limpia? ¿Qué nos da el Señor? ¿Qué instrumento nos da el Señor para poder guardar una conciencia limpia? Primero tenemos que saber que la sangre de Cristo es suficiente para limpiar nuestros pecados y apaciguar nuestra conciencia de que estamos pecando contra Dios y hacerla limpia. Entonces, ¿cómo guardar una conciencia limpia? Sabiendo que la sangre de Cristo es suficiente, que es suficiente para limpiar nuestros pecados y apaciguar nuestra conciencia y hacerla limpia. Vamos a ver un momentico, yo creo que está en Primera de Juan, no lo tenía, pero cuando dice hijitos míos, si alguno pegare, déjame ver dónde es que, no lo tengo programado ni, aquí está, Primera de Juan capítulo 2. ¿Por qué, hermanos? Porque una vez que pecamos deliberadamente, nuestra conciencia se va a ensuciar y inmediatamente nuestra relación con Dios se va a disminuir. Nuestra fe se va a hacer débil. Cuando dice que nosotros debemos ayudar a los hermanos débiles en la fe, lo que está diciendo es que esta persona está en pecado y su fe se hace débil. Se hace débil.
Inmediatamente la fe se debilita, inmediatamente la comunión con Dios se va, inmediatamente pierdes el deseo de leer la palabra, de buscar de la presencia de Dios y la ventana abierta. Y tu testimonio va hacia el piso. Ya no puedes hablar de Cristo porque te sientes sucio. Por eso es que es necesario venir a arrepentimiento. Y aquí dice 1 de Juan capítulo 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Lo que estaba hablando arriba, en el capítulo 1, que habla que Dios es luz y la palabra y todo lo que habla en el capítulo 1. Dice, estas cosas los he dicho, os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Inmediatamente, cuando nuestro abogado intercede por nosotros a través de nuestro arrepentimiento, inmediatamente nosotros comenzamos otra vez esta comunión con Dios. Empezamos entonces a guardar los mandamientos. Empezamos entonces a agradar a Dios. Ok. Dice, primero tenemos que saber que la sangre de Cristo es suficiente para limpiar nuestros pecados y apaciguar nuestra conciencia y hacerla limpia. Número 1, debemos confesar nuestros pecados y arrepentirnos. ¿Por qué? Porque el pecado nubla nuestra conciencia, no nos deja ver, no nos deja ver más allá. Y en 1 de Juan 1:9, vamos allá, estábamos ahora en 1 de Juan. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nos limpia de toda maldad y la culpabilidad que nos acusa en la conciencia a través del pecado es limpia. Es limpia. Es importante, hermano, porque hay muchas personas que piensan que porque han pecado y han pecado y han pecado y creen que si vienen a arrepentimiento Dios no los va a recibir. Sí, porque inmediatamente que hay arrepentimiento, Dios te rescata otra vez, porque te limpia otra vez. Por eso dice que la sangre de Cristo está constantemente limpiándonos de todo pecado. No es una licencia para pecar. No estoy enseñando eso. Estoy enseñando que si alguna persona entra en este estado, debe de buscar inmediatamente ayuda, porque es muy peligroso. Es muy peligroso porque la culpabilidad de la conciencia te puede llevar a pensar que ya tú no tienes remedio. Y entonces ahí es cuando Satanás toma lugar y comienza a endurecer la conciencia, porque el pecado endurece la conciencia. Entonces, debemos tener confianza en la promesa de limpieza. Dios es fiel, justo para perdonar y limpiarnos. 1 de Juan 1:9. Esto nos librará de culpabilidad. Obedece a tu conciencia. No solamente necesitas, esto lo escribí mal, no solamente vas a necesitar confesar tus pecados, sino debes de parar de fracasar. O sea, tienes que parar de fracasar en caer en ese estado de pecado y de culpabilidad, porque ahí es peligroso. Y vamos a leer lo que dice Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Hay que poner por prueba lo que tú has oído. No hacer solamente oidores, sino hacedores. Y lo que has oído es que el Señor te ha salvado. Entonces ponlo por práctica. Apártate, sacúdete, limpia tu conciencia de todo pecado a través de la sangre de Cristo por el arrepentimiento. No seas solamente oidores, sino hacedores. Necesitas hacer lo que tu conciencia te dicta cuando sabes que es el camino de Dios. 4. Continúa andando en la luz. 1 de Juan 1:7. Dice, pero si andamos en luz,
como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Por qué dice comunión unos con los otros? ¿Te llama la atención eso? Porque a mí me llamó la atención. Dice, vamos a leerlo otra vez, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Fíjate lo que dice, pero si andamos en luz, tenemos comunión unos con los otros. ¿Qué pasa cuando una persona sabe que está pecando y su conciencia se ensucia? ¿Qué pasa con esa persona inmediatamente? Se aparta. Comienza a perder la comunión con sus hermanos. Se desaparece. No lo vemos por todo esto. Porque hay una culpabilidad ahí a través de la conciencia. Así que si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué bueno es Dios, ¿no? Que a pesar de que nosotros podemos fallar, limpiar nuestra conciencia y pecar deliberadamente, sabiendo que estamos pecando, Él sigue trabajando en nosotros a través del Espíritu Santo y la conciencia, llamando nuestra atención para un arrepentimiento sincero. Ya leí el 4, ¿no? Sí. Ahora necesitamos hacer lo mismo que hizo Pablo y vamos a ver qué es lo que hizo Pablo. Hechos 24. Hechos 24, 16. Vamos a leerlo, vamos a leer un poco. Esto es la defensa de Pablo ante Félix. Si ustedes quieren pueden leer este capítulo completo en la casa para que vean el contexto completo. No me gusta sacar el texto del contexto, pero no puedo entrar en esto todo porque si no tuviéramos que leer todo. Yo quisiera que ustedes leyeran el capítulo 24, el contexto completo. Pero aquí en el 16 hay algo muy importante que dijo Pablo. Dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Hay que procurar. Procurar es tratar. Procurar es practicar. Tratar, esforzarse. Examinarse. Examinarse todos los días. Hacer un recuento de nuestra vida a través de la conciencia, si estamos en desobediencia, si estamos en pecado, porque para eso Dios nos dejó la conciencia. La intuición para enseñarnos las cosas de Dios y la conciencia para dictarnos. Y la clase que viene vamos a hablar de la comunión. Así que Dios nos ha dado esto en el Espíritu para que nosotros tengamos instrumentos factibles para nuestra vida en esta tierra. Porque si Pablo dijo esto, es porque también él sabe o supo que podíamos tener los instrumentos necesarios para tener una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Y por qué ante los hombres? Porque cuando entramos en esta vida de condenación por el pecado, nuestro testimonio se empaña. Se empaña, se debilita y no podemos testificar de Cristo porque estamos viviendo en pecado. Así que dijo Pablo, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Y cómo tú puedes tener siempre una conciencia sin ofensa? ¿Cómo es posible? Si Pablo lo dijo, pon el micrófono. ¿Sí? Andando en luz. Andando en la luz de Dios. ¿Cómo tú puedes tener una conciencia sin ofensa ante Dios andando en luz? ¿Qué más?
haciendo la voluntad de Dios y cumpliendo sus ordenanzas, Viviendo sin pecado. arrepintiéndonos día a día. Viviendo sin pecado. Porque lo que ensucia nuestra conciencia es el pecado. El pecado ensucia nuestra conciencia y nos apaga. Nos apaga como si fuera una velita. Y Dios no quiere eso. Por eso Pablo dijo, y por eso procuro tener siempre, siempre, fíjate la palabra esta importante, siempre una conciencia limpia ante Dios y ante los hombres. Y tú puedes tener siempre una conciencia limpia cuando procuramos por todos los medios y por todos los instrumentos que Dios nos ha dado de no pecar contra Dios. Micrófono. Eso lo apoya 2 de Corintios capítulo 1, verso 12, cuando dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, Amén. Wow. que con sencillez y sinceridad de Dios, Con sencillez, y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. wow. Ese versículo está muy bueno y no lo tenía. Lo quiero meditarlo un momentico. Primera de Corintios 1, versículo 12. Primera de Corintios 1, segunda. 12.1 o 1.12. 1.12. Ok, segunda de Corintios 1.12. Apoya lo que estábamos hablando, que lo que hizo Pablo y lo que nos dice Pablo aquí en Hechos capítulo 24, versículo 16. Dice, porque nuestra gloria es esta. Wow, qué lindo. ¿Tú puedes decir cuál es tu gloria? Pablo lo dijo. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Wow. ¿Cuál es tu gloria? Pregúntate en esta noche, ¿cuál es tu gloria con Dios? ¿Cuál es tu gloria? ¿Alguien puede decir cuál es tu gloria? Mantenernos con una conciencia limpia ante Dios y ante los hombres para poder dar testimonio. Para poder dar testimonio de la gloria de Dios. ¿Cuál es tu gloria? Tu gloria es esa. Que mantengamos una conciencia limpia ante Dios y ante los hombres, como dijo en el 24:16. Qué lindo. Qué lindo. Dios nos da los instrumentos para mantener nuestra conciencia limpia de pecado. Y si pecamos, hijitos míos, como dice Primera de Juan capítulo 2, tenemos abogados, pero no con libertinaje, sino cuando nos damos cuenta y venimos a arrepentimiento. No es porque yo puedo pecar y arrepentirme, no. No. Está dando un plan para poderte sacar si caes en este hueco, pero no debemos glorificarnos en agradar a Dios, en mantener nuestra conciencia limpia de pecado y mantener nuestro espíritu siendo instruido constantemente por la intuición, que es lo que usa Dios para enseñarnos su gloria. Pablo está siempre recalcando este punto. Para él es muy importante el problema de la conciencia, porque podemos poner una pared, como Claro. te explicabas antes. Y en Primera de Timoteo capítulo 1, verso 19, él está dándole un encargo a Timoteo y le dice, manteniendo la fe y buena conciencia. Le estaba hablando en el verso 18 cómo debe militar en el Evangelio. Y en el 19 le toca este punto.
Si quiere, le puedo leer el 18 para Léelo. mejor entendimiento. Dice, esto se llama encargo de Pablo a Timoteo. Dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella en la buena milicia. Verso 19, manteniendo la fe y buena conciencia. Desechando. Bueno, después No, sí, ya. La fe y buena conciencia otra vez. Fíjate que todo esto va interactuando. La fe, mantener una fe firme y una conciencia limpia. Es de la manera que Dios glorificamos a Dios, que debe ser tu gloria. Eso debe ser tu gloria. Tu gloria debe ser agradar a Dios. Tu gloria debe ser mantener tu fe firme. Tu gloria debe ser apartarte del mal y no pecar deliberadamente. Esa debe ser tu gloria. Tu gloria debe ser mantenerte delante de Dios como Dios quiere que tú estés. Porque para eso murió en la cruz. No murió para que tú te caigas cada 5 minutos, te restriegues con el pecado, te ensucies y vengas otra vez a los pies de Cristo. No. Él quiere que, Él te da la oportunidad si eso sucede, pero no quiere que tú hagas deliberadamente esta vida que te va a llevar a lo que vamos a hablar ahora, si tú llevas una vida así, que es a una conciencia endurecida, y este es el último punto que vamos a hablar hoy. Nosotros no podemos llevar una vida de pecado, porque Satanás coge ventaja y puede destruir nuestra vida y puede llevarnos a una conciencia endurecida. Si una persona voluntariamente sigue ignorando su conciencia que dicta para pecado, ésta se endurecerá y cesará de hablar. Esto se llama una conciencia endurecida. Esto es lo que Pablo quiso decir, y vayamos allá, a 1 de Timoteo, no lo estoy inventando yo, lo habló el apóstol Pablo. Así que si esto lo habló el apóstol Pablo, que tenía una relación tan directa con el Espíritu de Dios, hay que hablarlo, porque para algo se dejó en la Biblia. 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 2, y dice así: porque todo lo que Dios creó es bueno. No. 4:2. Empieza en el 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe. Apostatarán. Apostatarán de la fe. Espérate. Se habla mucho de que no hay apostasía. Ah, ¿no? ¿Y qué dice aquí? Apostatar de la fe es negar tu fe. Es endurecer tu conciencia a tal punto que ya no va a dictar el Espíritu. Y esto sale de los creyentes. Si tú apostatas de la fe, sale de alguien que ha creído. De adentro del cuerpo de Cristo. Entonces dice, síguelo leyendo. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Párate ahí. Escuchando a espíritus engañadores y doctrina de demonios. Pero espérate. Dios no nos ha dado a nosotros la Biblia, el Espíritu, la intuición, la comunión, para no ser engañados. Sí, pero ¿quiénes son los que son engañados? Los que comienzan a ensuciar su conciencia. Y esto los aparta de la comunión con Dios. Esto los aparta de dejarse instruir por el Espíritu Santo, por la intuición que está en nuestro espíritu. Estos, por a través del pecado, su conciencia no va a dictar. Y entonces van a ser engañados. Van a empezar a escuchar espíritus engañadores porque es lo que ellos quieren escuchar. Porque están en pecado. Están viviendo una vida no agradable a Dios. Están viviendo una vida no en comunión con Dios. Entonces comienza este proceso y llega entonces a endurecer su conciencia. Sigue leyendo. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirían. Ya, hasta ahí, ya. Y por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia los llevarán a todo lo que a Dios no le agrada. Así que
Conciencia cauterizada es una posición muy peligrosa. Si permanecemos en este estado, nos perderemos para la eternidad. No hay otra. Porque cuando ya la conciencia no te dicta que estás en pecado, no puedes venir ni arrepentimiento porque no vas a escuchar a Dios. Esto es como ser incapaz de sentir dolor. El dolor nos avisa de algo eminente que está pasando en nuestros cuerpos, ¿verdad? Pero cuando hay una conciencia cauterizada es como evadir la advertencia del Espíritu Santo para llevarte a arrepentimiento. Y esto te conduce a la apostasía, la negación de tu fe. Es un daño muy grave que puede pasar. Tu conciencia es una de las herramientas del Espíritu más eficaces que Dios nos ha dado para ayudarnos a vivir una relación correcta con Él. Así que cuando tu conciencia es cauterizada, te perdiste. Ya apostataste, ya comienzas a oír a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios, y como estás en pecado, ya Dios no, y tu conciencia no dicta, ya no hay un arrepentimiento y Dios no puede hacer nada. Porque Dios te dio todas las herramientas para que no caigas en esta situación. Dios te ha dado una conciencia, Dios te ha dado la intuición del Espíritu, Dios te ha dado comunión en el Espíritu, que lo vamos a estudiar la semana que viene. Vamos a estudiar qué es la comunión en el Espíritu, en el Espíritu. Amén. Perdona que te siga en Primera de Reyes, capítulo 22, el verso 21, querían ir a la guerra, y no querían oír al profeta de Dios. Y dice... Y el profeta de Dios es representación del Espíritu Santo hoy. El profeta en el Antiguo Testamento, el verdadero profeta de Dios, es como el enlace o es como la representación de lo que tenemos hoy en nosotros, que es el Espíritu Santo, que habla a nuestro espíritu. Allá los profetas hablaban al pueblo de las cosas de Dios. Sí, continúa, pastor. Dice, a partir del 19, dice, entonces él dijo, oye, pues, palabra de Jehová, yo vi a Jehová sentado en su trono, todo el ejército de los cielos estaba junto a él, y a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá acá para que suba y caiga en Ramón de Galad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo lo induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Dice, él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos los profetas. Uh-huh. Así mismo es. Y salen estos espíritus. Claro, entonces espíritus engañadores y doctrina de demonios, pero solamente son afectados aquellos que han ensuciado la conciencia con pecado. Porque ya no tienen comunión con Dios. Acuérdense que estudiamos que cuando ensuciamos nuestra conciencia de pecado, perdemos la comunión con Dios, perdemos la fe, perdemos el deseo de leer la palabra, y entonces puedes entrar a oír estas doctrinas de demonios, estos espíritus engañadores, y ya completamente caes en una conciencia cauterizada, inmediatamente te perdiste para la eternidad. Así que esto es lo que hemos estudiado en este día, y ya la semana que viene vamos a estudiar la comunión en el Espíritu. Hay muchas versiones, muchos estudios sobre esto, pero traté, y vamos a verlo la semana que viene, de llevarlo por la palabra de Dios. Así que Dios me los bendiga y no se olviden, tu conciencia es una de las herramientas eficaces del Espíritu que Dios nos ha dado para ayudarnos a vivir una relación pura y correcta con nuestro Salvador. Dios me los bendiga y buenas noches.